Ahora, la segunda pregunta es, bueno, ¿cómo impacta mi acción voluntaria en la defensa de derechos, en la redistribución de bienes y recursos? ¿Cómo impacta en la construcción de sujetos políticos y de bases electorales? Porque claro, uno de los problemas que tenemos es que podemos hacer una acción voluntaria que contribuya al retroceso de los derechos políticos, sociales y culturales, que no tenga una generación de base social para políticas solidarias. Es decir, hay muchas iniciativas sociales y muchas políticas sociales y muchas propuestas sociales que el problema es que luego no le salen las cuentas en las elecciones. Y si usted no tiene luego una base social que vote por algo parecido a eso, apaga y vámonos. Es decir, sencillamente, poco después de que, bueno, voy a hacer un poquito de campaña electoral, ¿no?, a destiempo, poco después de que parecía que España hervía en sus plazas y que esto era el preludio de la gran revolución, pues el PP tuvo mayoría absoluta en las elecciones, pues así de sencillo. Entonces, ¿de qué sirve si no tenemos conciencia de que luego, en el plano de lo político, de las leyes, de lo duro, de la administración, tiene que tener una traducción lo que hagamos? Si tú lo que haces es paliativo y no genera ningún tipo de dinámica política, electoral, de igualdad y redistribución, pues tendrás que hacértelo mirar, porque has metido la bola del tejido comunitario, pero la bola de la política no se te ha metido, ¿no? Y en tercer lugar, tiene que ser una acción voluntaria generadora de economía sostenible y compatible con la profesionalización. No hay, desde mi punto de vista, una contradicción entre profesionalidad y voluntariado, entre que haya gente remunerada y gente que no lo sea. Hoy en día, la economía, las cooperativas de consumo, las cooperativas de iniciativa social, el consumo responsable, las iniciativas con significado y contenido económico a pequeña o gran escala son una frontera y un reto de la acción voluntaria. Pero también, en cuarto lugar, tenemos que meter la bola del conocimiento, ¿no? Innerarity dice que la innovación será social o no será innovación. Y dice también que cada vez más la complejidad de los contextos en los que tenemos que trabajar nos obliga al conocimiento. Es decir, aquel voluntario ágrafo que no sabía escribir, ni leer, ni pensar y simplemente era una persona de buena voluntad, está descatalogado porque hoy en día hay que hacer una acción voluntaria basada en la evidencia, basada en el conocimiento, basada en las mejores prácticas. Y también, en quinto lugar, hay que meter la bola de los valores. Al final, el voluntariado es cultural o es contracultural y nos jugamos mucho en esa clave de los valores. Y en sexto lugar, la sexta bola, menos mal que los billetes solo tienen 6 agujeros, porque si no tendría que haber pensado mucho más para preparar esta charla. La sexta bola sería la de la personalización. Es decir, al final, un voluntariado, en este contexto que he intentado dibujar, tiene que devolver la responsabilidad al individuo. Es decir, no puede ser un voluntariado que desempodere al individuo. Por tanto, constructora de comunidad, defensora de derechos y participante en la vida política, generadora de economía sostenible, basada en la evidencia, potenciadora de valores y personalizadora. Yo termino, en todo caso, resaltando el valor de lo comunitario y el valor del primero de los agujeros, ¿no? Hay una frase de San Vicente de Paúl que yo le he dado muchas vueltas y que es también para que esta noche, cuando no podéis dormir, le deis alguna vuelta, si no la conocíais. Dice: solo por tu amor, te perdonarán los pobres el pan que les des. Solo por tu amor te perdonarán los pobres el pan que les des. Darle pan a un pobre no nos da la legitimidad delante del pobre. Solo por el amor Él nos lo va a perdonar. Nos va a perdonar que después de habérselo robado, se lo demos. Y con Fernando Vidal quería recuperar un lema obrero que es pan y rosas. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Fernando. Con esta provocación, estos elementos de reflexión y de revisión de nuestra acción social y de nuestra acción de voluntariado, y abrimos un tiempo de preguntas. 10 minutos.
Me pasan de las redes sociales, lo que se ha comentado es los mercados sanos nosotros, los mercados somos nosotros, quizá no tanto. ¿Somos cómplices de las eléctricas que denuncia Jordi Évole? Y otra persona dice, ¿por qué el tercer sector es responsable único de captar personas para el desarrollo comunitario? Dos preguntas que a lo mejor puede ir contestando Fernando, y mientras, si alguno quiere hacer alguna pregunta, comentario, etcétera, pues hacemos ahí un turno. Con la expresión los mercados somos nosotros, evidentemente no quiero velar el hecho de que, por descontado, el grado de responsabilidad que puede tener cada persona en la lógica y en el funcionamiento de los mercados no va a ser equivalente. Lo que pasa es que eso es como cuando en estas novelas negras está el detective y dice, algo no me encaja, ¿no? A mí no me encaja cuánta gente está muy interesada en que pensemos que hay alguien que es el malo de la película y que ese malo es alguien muy diferente de mí, muy ajeno a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso yo, sin desconocer que hay malas y malos de la película en la estafa financiera que estamos padeciendo, quería también subrayar que, al menos yo, me siento en parte corresponsable porque mediante ese llamado efecto mariposa, mediante la capacidad que cada uno y cada una tiene de participar o no en determinados procesos económicos, sociales, culturales, pues también creo yo que formamos parte de esos mercados o de esas dinámicas en diferente medida. Cada uno sabrá en qué medida, en función del grado de impacto que cada uno tiene en lo que está pasando y en función de su grado de responsabilidad o margen de maniobra, ¿no? Por otra parte, yo es verdad que deliberadamente he hablado un poco de forma equivalente de acción voluntaria, tercer sector, sabiendo que acción voluntaria puede haber desde en empresas de mercado, puede haber en el Estado, es decir, no es el espacio único de la acción voluntaria del tercer sector, pero sí me parece el espacio, si quieres, más natural o más tradicional. Pero, lógicamente, el mundo del voluntariado es poliforme y se puede multiplicar y se puede potenciar desde muy diferentes lugares. Hola, buenos días. Yo me llamo Isabel y, bueno, primero decirte, Fernando, que me ha gustado mucho tu planteamiento, porque yo creo que hace un recorrido muy interesante sobre los problemas que se plantean en estos momentos el voluntariado. Me ha gustado mucho la parte de que sitúas que somos corresponsables de lo que nos pasa, de que se ha abandonado el tejido social. Entonces, yo creo que sí que hay una cosa que me parece muy importante, que sí que ahora en la crisis nosotros sí podemos crear ese tejido social en nuestros barrios, y no solo yo creo que debemos hacerlo, ¿no? Entonces, alguien decía a veces, hay un poeta que decía, no me acuerdo el nombre, que decía que para quien mi rostro haya llegado a ser como es, antes que yo han venido otros, ¿no? Entonces, nosotros, para llegar a donde hemos llegado, mucha gente ha ayudado a nuestra formación, ¿no? Entonces, ahora yo creo que sí que tenemos que devolver eso a nuestro vecino, a nuestra comunidad y a las asociaciones donde estamos interviniendo, ¿no? Y entonces yo creo que eso es muy importante ahora, ¿no? Y lo de crear tejido social me parece fundamental. Gracias. Muchas gracias. Si te fijas, además, yo no desprecio, o sea, es más, lo he subrayado, ¿no? Que tiene una consecuencia de la acción voluntaria tiene que ser el fortalecimiento de los derechos garantizados y la sostenibilidad económica, pero el orgullo de la acción voluntaria sería medirse por su propio tipo de bien, por su propia esencia, ¿no? Es lo que dice, cuando Gustavo Gutiérrez habla de beber en su propio pozo, se refiere a algo así. Es decir, tú tienes en tu propia tradición, en tu propio origen, tienes una clave muy importante de qué es lo que te toca hacer. Aunque eso, algunos lo interpreten como hacerle el juego a los que no quieren que haya más derechos sociales, u otros lo quieran medir económicamente. Bueno, puede haber sinergias perfectamente entre el desarrollo de tejido familiar y comunitario y los derechos y la economía y el conocimiento, pero lo nuestro, creo yo, fundamentalmente hoy y aquí, es el fortalecimiento de esta trama relacional.
Hay por ahí otra palabra. Hola, soy Minerva de Volunta. Estoy aquí. Primero, gracias por visibilizar a las mujeres y ponerlas de manifiesto en este congreso. Yo he hecho varios tuits en relación a esto. Uno que, en relación al tercer sector, y sin ánimo de ofender a nuestros representantes de la plataforma, pero son hombres y una mujer. Entonces igual necesitamos mujeres con corbatas, entre comillas. Y luego otra pregunta, al hilo de esto, ¿tú crees? Bueno, yo estoy convencida, pero te lo pregunto a ti. Has nombrado una mujer, también te doy las gracias, en todos los pensadores que hay en este tercer sector, movimientos sociales en el que trabajamos, una mujer se ha nombrado, te doy las gracias. Y luego, ¿crees que las mujeres están más pagando doblemente la crisis? Sí, vamos, no lo dicen los datos. Creo que no es una cuestión especialmente opinable, que la crisis, tanto en su versión, vamos a decir, más general o más amplia que yo mencionaba, como la más específica de estos años, pues está afectando de manera diferencial y creo que desde el planteamiento que yo he hecho, pues muchas mujeres son portadoras de una memoria histórica, de una sensibilidad y de una trayectoria que lo que hay que hacer, creo yo, es darle su valor, ¿no? Muchas veces creo yo que se ha confundido en algunos casos una igualdad con una supresión de la diversidad, ¿no? Y pues pienso que realmente si hay que hacer en el camino de la igualdad entre hombres y mujeres, los valores, las experiencias, las vivencias de las que han sido históricamente mucho más portadoras las mujeres, tiene que estar ahí. Y de hecho, creo que mujeres como María Ángeles Durán o como Mary Daly o como Constanza Tobío, por citar tres que me vienen a la memoria rápidamente, las aportaciones que están haciendo en el ámbito de la medida de los cuidados, de la reivindicación del valor más allá del precio de los cuidados, pues es muy valioso. Solo que el error sería, desde mi punto de vista, entender que la superación de eso pasa por mercantilizar todos los cuidados, por poner precio a todo lo que tiene valor y por eliminar del imaginario social el valor de la reciprocidad y de lo gratuito, y que todo, de alguna manera, se pueda medir en términos económico-monetarios. Al contrario, creo que más bien los varones estamos llamados a ir a ese espacio, es decir, bueno, solo tenemos que pensar, los chicos aquí, que tengamos hijos e hijas, lo que es estar en el patio de la escuela, ¿no? Ahí aguantando el tirón, ¿no? Con 7 chicas, con 8 chicas, sintiendo lo que es estar en un espacio básicamente femenino en el que tú no te sabes mover, porque no tienes muchas veces códigos, claves, estás ahí con el plátano, ya no sabes qué hacer y tal. Bueno, pues de eso se trata, de compartir el espacio de lo privado, de los cuidados, de lo que tradicionalmente ha sido más femenino, y ocuparlo, poblarlo y rehacerte, ¿no? Reinventarte un poco como chico.